Buenos días, hermanos. Bienvenidos en este día lunes, inicio de semana laboral. Como dije la semana pasada, estamos sustituyendo en este momento a nuestro hermano Alonso, quien por cuestiones de salud, pues no ha podido grabar en estos días el correspondiente estudio del día lunes. Le extrañamos muchísimo y esperamos en nuestro Dios que pronto restablezca la salud de él, al igual también que la salud de su esposa, nuestra hermana Delmi de Gómez, porque nuestro Dios es el médico de médicos. Y el estudio para este día, lunes, es el cierre del texto bíblico de nuestro estudio del día de ayer. Después de alimentar a la muchedumbre, después de haber hecho un milagro que únicamente el poder divino podía realizarlo, y así como en los días de Moisés, Dios envió maná al pueblo de Israel en el desierto, y ahora nuevamente Dios a través de Jesús alimentaba a miles de personas hambrientas, y ese hecho hizo que entre los hombres de la muchedumbre dijeran que Jesús era verdaderamente el profeta, que había de venir al mundo. Después de haber visto todas esas señales, todos esos milagros que nuestro Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. Pero antes del estudio, vamos a tener una oración para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Siempre, Padre, llegando a su presencia, pidiendo el perdón de nuestros pecados y dándole las gracias por las múltiples bendiciones que usted derrama sobre nosotros. Iniciamos el estudio de este día. Ponemos en sus santas manos a todos aquellos hermanos y amigos que están adoleciendo de algún tipo de enfermedad, de problema en sus vidas, en sus cuerpos. También a nuestro hermano Alonso y a su esposa, nuestra hermana Delmi de Gómez. Usted es el médico de médicos y pronto restablecerá su salud. Iniciamos el estudio de este día y pedimos que su Espíritu Santo sea quien nos dirija y así poder exponer su santa palabra y aprender lo que usted nos quiere mostrar a todos los que estamos pendientes de los estudios diarios. En su Hijo amado, nuestro Señor Jesús, le agradecemos y le pedimos. Amén. Muy bien. El tema del trimestre es, o más bien, son temas que están en el Evangelio de Juan. Y para el estudio de ahora, de esta semana, el tema es signos de divinidad. Y para este día, el tema se titula Realmente es el profeta. El texto bíblico es San Juan 6, versos 14 y 15. Dice el verso 14, aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Esto fue lo que la gente dijo luego del milagro de multiplicar los panes y los peces. Con todo lo que Jesús había hecho hasta este momento, ya lo consideraban como aquel que esperaban para que los libertara del imperio romano. Lo consideraban como un jefe que sería invencible en una guerra contra la opresión romana, en tiempos difíciles en aquel entonces. Y los milagros que nuestro Señor Jesús hacía, eso les había abierto los ojos para poder ver a nuestro Señor Jesús como el Rey de Reyes y Señor de Señores, y como aquella persona que los iba a liberar de la opresión romana. El verso 15 dice que Jesús había entendido que iban a arrestarle, a arrebatarle para hacerlo rey, perdón. Es decir, que lo iban a tomar o se iban a apropiar de él para hacerlo rey. Ya estaban convencidos de que él era el Mesías y ya hacían planes para proclamarlo rey.
Esto lo reforzamos, esto que acabo de mencionar, se refuerza con lo que dice el deseado de todas las gentes en el capítulo 40. El título es Una noche sobre el lago, específicamente en la página 340. Puede que por las diferentes ediciones de los libros del deseado de todas las gentes, a usted no le aparezca en la página 340, pero puede guiarse por el título Una noche sobre el lago. Y nos dice, en su entusiasmo la gente estaba lista para coronarle rey enseguida. Se veía que él no hacía ningún esfuerzo para llamar la atención a sí mismo, ni para atraerse honores. En esto era esencialmente diferente a los sacerdotes y los príncipes. Y los presentes temían que nunca habría valer su derecho al trono de David. Pues, consultando entre sí, convinieron en tomarle por fuerza y proclamarle rey de Israel. Los discípulos se unieron a la muchedumbre para declarar que el trono de David era herencia legítima de su maestro. Y por esta razón, Jesús regresó otra vez al monte, donde había reposado con sus discípulos. Él había comprendido la crisis que se venía y por eso se retiró discretamente y volvió solo porque de igual manera los discípulos no habían comprendido por qué Jesús se negaba que lo proclamaran rey. Se preguntaban. Una vez más, Jesús había vencido la misma tentación que Satanás le había hecho en el desierto. Y Jesús no cambiaría su reino eterno por la gloria mundana. Y ahora leemos lo que nos dice San Juan 6, 26 al 36 y veamos qué sucedió después de un día agitado. Y Jesús vuelve a encontrarse con la gente que había sido alimentada en el vez anterior por él. Respondiéndoles Jesús y dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os hartasteis. Verso 27. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre que es Dios. Y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado, que creáis en el que ha enviado. Dijéronle entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Textos claves, textos muy explícitos, textos que no necesitan mucha explicación, porque ahí está bastante entendible lo que nuestro Señor Jesús les estaba queriendo decir en aquel momento a las personas que en un cierto tiempo, en un tiempo atrás, Él les había dado alimentación. Y viendo ese gran milagro, solo esperaban ver lo que es o recibir el pan material, mas ellos no podían comprender que Él también les daría lo que es el pan espiritual y a través de Él no se tendría hambre ni sed jamás. Vemos cómo Jesús inmediatamente
Les hizo ver que no los seguían por sus milagros o señales, sino porque los había alimentado. Había un interés material de por medio. Nuestro Señor Jesús, así como conocía los corazones de esas personas, las cuales Él alimentó, de igual manera también conoce tu corazón y conoce mi corazón, porque ellos lo estaban siguiendo nuevamente por los beneficios materiales que ellos recibían. Y también ahora lo seguían porque querían coronarlo como rey y jefe militar, con el objetivo de que lo salvara de la opresión romana. Lo querían coronar como rey, con lo que iban a poder ser libertados de ese yugo romano que por años los estaba atando. Y Jesús les dio la orden de trabajar, pero no el trabajo para ganarse la vida, sino que les reprochaba más bien que descuidaban el alimento espiritual, el cual también daría el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre había señalado o marcado para que les diera el alimento espiritual también. ¿Y qué tenían que hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les dice, crean en el Padre, crean en el que el Padre ha enviado. Es decir, salvación por fe. ¿Y qué significa eso de salvación por fe? Significa creer. Y recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios, como nos lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 11 y el verso 6. Luego, el verso 30, la gente le dice a Jesús, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Todavía le preguntan, ¿qué obras? Hay algo que no entiendo yo acá. Y Jesús en el versículo 29 les había declarado que debían creer en él. Ahora los judíos le exigían una señal o un milagro para poder creerle lo que les estaba diciendo en ese momento. Después que Jesús se les había demostrado cuál era la condición verdadera de su corazón y a pesar de eso que debían creer en él, aún así le estaban pidiendo un milagro más. Veían y se estaban haciendo los ciegos. Escuchaban y se estaban haciendo los sordos. El Espíritu Santo, no estaban dejando que el Espíritu Santo trabajara en las vidas. No estaban dejando que su fe se expandiera, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Le dijeron que era Moisés el que les había dado pan material del cielo a los israelitas. Eso era lo que ellos creían. Y ahora Jesús hace la afirmación de que no fue Moisés, sino el Padre quien dio el maná. Y asimismo es Dios que también da el verdadero pan del cielo y debe ser reconocido como un regalo espiritual y no como un regalo material. Y ese pan espiritual era el mismo Jesús que había descendido del cielo y da vida al mundo. Pero los judíos seguían comprendiendo de que Jesús solamente era dador del pan material. Y por eso en el versículo 34 le dicen, danos siempre de este pan. Querían una provisión permanente de ese pan. Y si Moisés lo había podido dar durante 40 años, Jesús, si realmente era el Mesías, iba a darles para siempre de ese pan material. ¿Cuán equivocados estaban? No podían comprender. Este pan o maná únicamente podía sostener esta existencia terrenal. No impedía la llegada de la muerte ni aseguraba la inmortalidad. Mientras que el pan del cielo alimentaría el alma para la vida eterna. Y por eso en el verso 35 claramente declara de sí mismo
que es el pan celestial del cual ha estado hablando. En ningún momento se refería nuestro Señor Jesús acerca del pan material, de aquel que llenaba sus estómagos, de aquel que suplía su hambre. Y 3 veces en este discurso repite esa declaración referente a sí mismo en los versículos que están más adelante, el 41, el 48 y el verso 51. Pero debemos creer en el primero y luego debemos ir por fe a él. De esta manera, nunca tendremos hambre y tampoco sed. De esta manera, si creemos por fe, primeramente nos va a alimentar de esa hambre y de esa sed espiritual que debe tener necesidad nuestras vidas. Y de igual manera también, seguidamente, nos va a alimentar de nuestras necesidades materiales. Finalizaremos el estudio de este día con la lectura de El deseado de todas las gentes en el capítulo 41, Crisis en Galilea, página 351. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene de mí o viene a mí. Nadie vendrá jamás a Cristo, salvo aquellos que respondan a la atracción del amor del Padre. Pero Dios está atrayendo todos los corazones a Él. Y únicamente aquellos que resisten a su atracción se negarán a venir a Cristo. Necesitamos su llamado. Dios quiere que acudamos a Cristo con muchísima fe. Y entonces comeremos de ese pan de vida que descendió del cielo. Dios te bendiga. Y mañana continuamos con otro interesante estudio. Hasta pronto.